Shalom Wetovah, paz y bien. Esto que nosotros vemos desde la parte oriental es el complejo de las mezquitas o la explanada del templo que hoy vamos a visitar, un terreno sagrado por un tiempo por los judíos y después por los musulmanes. De hecho, los judíos le llaman el Har HaBayit, que quiere decir el monte del templo, y los musulmanes le llaman al-Haram Ash-Sharif, el recinto sagrado. Todo este recinto que, como decíamos, mide aproximadamente 144.000 metros cuadrados, es lo que en un tiempo era el monte Moriah, donde Abraham compró un terreno, como nos dice Génesis 22 del 1 al 19, a un jebuseo llamado Arauna, como lo describe el segundo libro de Samuel 24 del 18 al 25, para que Salomón edifique aquí el templo del Señor, como aparece en el segundo libro de las Crónicas 3:1. Ya hemos visitado la Al-Aqsa y hemos hecho un video sobre la Al-Aqsa y otro sobre el Domo de la Roca, que es la cúpula dorada. Ahora vamos a caminar por debajo de la explanada, por unos arcos, bajando por un túnel, vamos a llegar a unos arcos, a un lugar que se conoce como la caballería de Salomón. ¿Por qué se llama la caballería de Salomón? Porque la tradición bíblica nos dice que Salomón construyó su palacio entre la ciudad de David, que está a la parte sur por donde nos estamos dirigiendo, hacia la parte sur de la ciudad de Jerusalén, y entre el templo de Dios que está a mis espaldas, que está hacia el norte. En esa mediación nos dice la tradición bíblica que Salomón construyó su palacio, y la tradición sostiene que probablemente sea esto. En el tiempo del medioevo se consideraba esto como la caballería de Salomón. A decir verdad, no es la caballería de Salomón, es la caballería medieval, porque los cruzados se empoderaron, cuando llegaron aquí en el 1099, se empoderaron de todo el complejo de las explanadas, y entonces aquí construyeron dos templos importantes. Uno, el templo del Señor, Templum Dominum, y el otro, el templo de Santa María. Y entonces esta zona probablemente era la zona de la caballería de los cruzados. Vamos a entrar, que hoy es una mezquita, vamos a conocer así la mezquita en la parte interior. Difícilmente las personas pueden ingresar aquí, uno tiene que pedir un permiso especial. Me la concedieron para que yo pudiera grabar, hacer este video y compartirlos a ustedes para que puedan admirar ante todo la arquitectura, el arte y la cultura islámica, porque pues esto es una mezquita enorme que está en la parte sur de la explanada del templo o del complejo de las mezquitas. Caminar por esto se tiene la sensación de estar flotando, porque las alfombras, como alcanzamos a ver, que son de un color rojo púrpura imponente y con unos bordes blancos, nos hacen sentir, son tan gruesos, que son tan voluminosos, que nos hacen sentir que estamos caminando como si estuviésemos flotando, y no se alcanzan a imaginar la sensación que uno tiene cuando camina por este lugar al contemplar la simetría de las columnas, la simetría de la arquitectura, porque pues en la antigüedad se reconoció que los edificios con arco tenían más capacidad de soportar las inclemencias y cualquier tipo de dificultad, se podían ser más resistentes que cualquier otro tipo de edificio. Aquí alcanzamos a ver uno de los tantos pabellones. No vamos a visitar todo porque pues es demasiado grande y nos perderíamos estar explicando esta belleza, que más que explicar, lo que necesitamos es contemplar el esfuerzo humano, la inteligencia humana, que puede construir grandes cosas y hacerlas perdurar en el tiempo, y también como el ser humano en su deseo de trascendencia hace de esto un espacio de oración, un espacio de encuentro con Dios
que es lo que hace la comunidad islámica en este complejo que nosotros llamamos la caballería de Salomón, que a decir verdad pues no es la caballería de Salomón, sino la caballería de los cruzados. Nos cuenta la tradición bíblica que Salomón, aquí tenemos, ve, aquí está la salida, salimos ya de todo este complejo y vamos a hacer nuestra visita. Hemos estado en toda la zona sur, ahora nos dirigimos hacia la zona oriental. La montaña que vemos es el Monte de los Olivos. Entonces la tradición bíblica nos dice que Salomón construyó su palacio entre la ciudad de David y el templo de Dios. Y en este lugar son dos mezquitas, la que vemos, la Al-Aqsa, que quiere decir la distante, y un poco al norte, el Domo de la Roca, que es la cúpula dorada. La Al-Aqsa tiene su tradición en el profeta Mahoma. Allá tenemos al fondo el Monte de los Olivos. Cuenta la tradición que Mahoma vino en un burak, es decir, en un burro con apariencia humana, con rostro humano y con alas. Vino desde la Meca hasta la Al-Aqsa, que quiere decir la distante, que es la mezquita que nosotros tenemos allí, la de la cúpula dorada. Y entonces por eso este lugar termina siendo el tercer lugar sagrado y de peregrinación para toda la comunidad islámica, para todos los musulmanes. Entonces Salomón, cuando decidió construir sobre esto el templo de Dios, por iniciativa de Dios, porque el que quiso construir fue David y no se lo permitió porque las manos estaban manchadas de sangre, Salomón construyó y puso aquí el ingreso. Esto es el ingreso al complejo de las mezquitas, que se llama la Puerta Dorada o la Puerta del Mesías. Por aquí entró nuestro Señor Jesucristo y aquí es donde volcó el negocio de todos los mercaderes y los cambistas que estaban en el templo. Y también por aquí nos dice los Hechos de los Apóstoles capítulo 3 que Juan y Santiago hicieron caminar a un paralítico en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día esto está convertido en una mezquita. También hice un video sobre esto. Pueden ver el video anterior sobre la Puerta Dorada. Siendo una mezquita, estas dos puertas le han colocado el nombre. A la derecha la Puerta de la Misericordia y a la izquierda la Puerta de la Penitencia. Es decir, sigue teniendo un valor simbólico escatológico esta puerta aún para la comunidad islámica, porque el Señor entrará, nuestro Señor Jesucristo entrará para el juicio final. Por eso la comunidad islámica le llama a este lugar la Puerta de la Misericordia y la Puerta de la Penitencia. Y entonces seguimos entrando y llegamos al templo que Salomón había construido, que no sabemos exactamente dónde ha construido el templo, porque pues todo fue destruido en el año 135, los cimientos fueron arrancados y así entonces no se supo cómo fue construido ese lugar. Antes de llegar al lugar del templo, vamos a ver unas ruinas que nos van a presentar sobre la Torre Antonia, porque pues allí estuvo la Torre Antonia. Pero antes de pasar, miramos este video que nos presenta una maqueta del templo de Jerusalén en el tiempo de Jesús. Nos encontramos en la parte sur, es decir, por donde estuvimos viendo todas las alfombras y la zona de la caballería. Eso era el ingreso de los pobres, el ingreso de toda la gente sencilla y las distintas ubicaciones, el lugar de los sacerdotes, y al fondo estaba el santo de el santo. Hacia la parte oriental, como alcanzamos a ver, habían dos puertas. La puerta dorada, que es la que vemos en el centro, y la puerta sacerdotal, que ya no existe, solamente queda la puerta dorada, la que acabamos de ver recientemente. Y aquí entonces tenemos la puerta sur, la parte sur, donde Herodes construyó un enorme ingreso para el pueblo, y en la parte occidental construyó cuatro puertas para que entrara la aristocracia. Y en el ingreso al pueblo está la cortina que alcanzamos a ver, y esto nos recuerda al Evangelio de San Mateo, que dice que cuando nuestro Señor Jesucristo murió, el velo del templo se partió en dos. Eso quiere decir entonces que Jesús es el nuevo sacrificio, es el cordero degollado que con su muerte salvó a la humanidad. Y esto es el templo.
El templo como tal era muy pequeño porque pues allí estaba el arca de la alianza. Pero ya en el tiempo de Herodes el arca de la alianza no estuvo más, se había desaparecido. Aquí están las 4 puertas en la zona oriental, las 4 puertas que conectaban, que permitían el acceso a la ciudad de Jerusalén, a la ciudad del templo, al templo de la casa de Dios que estaba aquí en la explanada. Y entonces esta es la maqueta que nosotros tenemos al ingreso a la explanada del templo por el muro occidental. Y así podemos hacernos una idea cómo Herodes embelleció y llenó de oro todo este templo, todos estos pórticos y todos estos corredores. Y entonces así nosotros seguimos nuestro camino para que tengamos una idea de cuán grande es este terreno que se conoce hoy como el complejo de las mezquitas y como se llamaba el complejo de la explanada del templo. No se sabe hoy con precisión dónde estuvo el templo, porque cuando Tito destruyó Jerusalén dejó las ruinas, pero en el año 100, eso sucedió en el año 70, pero en el año 135 cuando llegó Adriano destruyó todo. Las simientes del templo los arrancó y los botó, y sobre este lugar construyó 3 templos romanos, uno dedicado a la diosa Minerva y otros 2 dedicados al dios Júpiter y al dios Saturno. Y así la ciudad de Jerusalén ya no se llamó Jerusalén, sino se llamó Aelia Capitolina. ¿Por qué la llamó así? Porque pues Adriano se llamaba Aelio Adriano, y en honor a él construyó estos 3 templos, y entonces así es como le puso Aelia Capitolina, es decir, la ciudad de los capitolios, de los templos romanos. Y aquí, como decía, ya estamos en la zona norte del complejo de las mezquitas. Hemos pasado del sur, hemos llegado al oriente, ahora estamos en la parte norte, y en la parte norte el Imperio Romano construyó una enorme torre para que se controlara a los judíos cuando venían a las procesiones, porque los judíos hacían 5 procesiones al año, de las cuales la Pesheva o la Pascua era la más importante. Se llama Antonia porque pues a decir verdad fue Herodes el que construyó para congraciarse con Marco Antonio, porque pensó que él sería el futuro emperador. En cambio no lo fue, pero de todas maneras este complejo siguió llamándose la Torre Antonia. Y sobre esta torre hoy en día existe una escuela islámica y una serie de oficinas de la cultura islámica, como nosotros alcanzamos a ver. Y como ya han comenzado las clases, el año académico ya ha comenzado en Palestina, entonces se ven algunos alumnos que van y vienen porque pues están en momentos de clases. Y entonces así es como nosotros podemos imaginar que cuando Salomón construyó en este lugar el templo de Dios, porque inicialmente quiso construirlo David, pero Dios no se lo permitió porque sus manos, como decía, están manchados de sangre, y entonces Dios permitió que Salomón construyera e inició la obra en el 4º año de su reinado, como nos lo dice el primer libro de Rey 6:1, es decir, hacia el año 960. Y dice que Salomón hizo traer los cedros del Líbano que llegaron por el puerto de Tiro, tal como lo presenta el primer libro de los Reyes, capítulo 5, los versículos del 15 al 25. Al regreso de Babilonia construyeron los hijos de Israel. Cuando llegaron no tenían un lugar de sacrificio, y eso es lo que protesta en el libro de Esdras. Esdras protesta que no hay un lugar para el sacrificio, y empiezan a construir artesanalmente un lugar de sacrificio, como lo dice Esdras 3 del 2 al 3. Y hacia el año 520 viene una situación de que Ageo, como lo presenta el primer libro de Ageo 1 al 9, ahí vemos a un imán que anima las oraciones aquí en la explanada del templo. Dice que el primer libro de Ageo 1 al 9 que se lamenta porque no hay un lugar donde se pueda ofrecer un sacrificio a Dios. Y es así como Zacarías y Ageo, profetas,
motivan al pueblo para la construcción del templo. Y eso llegó a su concretez, se realizó en el periodo de Zorobabel y el sumo sacerdote Josué. Se dice que hacia el año 515 el templo fue consagrado a Dios, como lo presenta el libro de Esdras 5 del 1 al 2. Y allí se ve que el templo nunca más, el arca de la alianza nunca más llegó al templo, porque pues se perdió y se sustituyó el arca de la alianza por una menorá, sí, es decir, por un candelabro de 7 brazos, como lo presenta el libro de Zacarías 4 del 1 al 2. Pero resulta que esa menorá, ese candelabro fue arrebatado, se la robó Antíoco IV Epifanes hacia el año 169. De esa historia nos la narra el primer libro de los Macabeos 1 al 21. Y durante la guerra y la resistencia de los asmoneos, Judas Macabeo puso otra menorá en el templo, como lo narra el primer libro de Macabeos del 4 al 49. Es decir, para que nosotros pudiéramos comprender la historia de Palestina inmediatamente anterior a nuestro Señor Jesucristo, es importantísimo que conociéramos los textos deuterocanónicos, porque así nosotros podemos entender lo que sucedió en Palestina inmediatamente anterior a nuestro Señor Jesucristo. Y de hecho el judaísmo recuerda esta tradición y de hecho tiene una fiesta que hace memoria a la menorá, que es cuando en la guerra de los Macabeos el templo estuvo cerrado por 8 días y el candelabro permanecía encendido y el aceite no se acabó, lo que hace ver que ha sido algo prodigioso, un milagro. Y en memoria a ese evento y al milagro que sucedió, se celebra hoy la fiesta de Hanukkah, que muchas veces coincide con la fiesta de la Inmaculada. La fiesta de la Hanukkah es la fiesta de la luz, de la iluminación que no se acabó, el aceite que no se acabó en el templo. Entonces así es como el judaísmo todavía relaciona el pasado con los textos deuterocanónicos que son contemporáneos a nuestro Señor Jesucristo. Pues como decía, del templo no queda nada. Es pernicioso decir dónde estuvo construido el templo, porque algunos sostienen que fue en el domo de la roca, y eso no es verdad, eso es un argumento pernicioso. Por eso todavía no ha habido un estudio arqueológico serio que diga dónde estuvo el templo, porque pues todas las simientes fueron totalmente arrebatadas, fueron totalmente extraídas para que no quedara huellas del judaísmo. Y pues estamos ya por la zona occidental, estamos caminando por la zona occidental, y para terminar les mostramos en la zona occidental unos impactos de esquilas de bala que el 20 de julio de 1951 el rey Hussein de Jordania caminaba por aquí cuando fue asesinado por un palestino, y así entonces esto se manchó de sangre. Desde este bello lugar de la explanada del templo o del complejo de las mezquitas, paz y bien, Shalom Wetovah.